Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a lunes 27 de enero. Última semanita de este primer mes del 2025 y te lo querías perder. Y bueno, ya sabéis, los lunes entrenamos nuestra mente para conseguir tener éxito y fundamentalmente cuando entrenamos nuestra mente pues estamos trabajando una de esas 8 disciplinas del dragón, que es el método que tenemos nosotros para entrenar el éxito. Y bueno, pues es un método muy sencillo en el que, bueno, pues en actividades diarias vamos entrenando partes fundamentales de esas capacidades, de esas habilidades que tenemos que conseguir para estar preparados para cuando llegue la oportunidad de tener éxito, cuando lleguen las oportunidades, pues poder aprovecharlas. Estamos ahora mismo en esta parte hablando de lo que sería la tercera disciplina del dragón, que es cambia la mirada, sé capaz de pensar de manera diferente, y para eso pues estamos trabajando diferentes técnicas, tanto de lógica, bueno, lógica es el método que estamos ahora trabajando, pero estamos hablando de cómo mejorar esa capacidad de pensamiento lógico. También estamos viendo cómo mejorar el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, y hemos visto diferentes diferentes estrategias que podemos utilizar para ir desarrollando esas capacidades. Y estamos con los juegos de lógica, que es un entretenimiento y que nos va a ayudar a mantenernos siempre pues preparados para, si llega esa oportunidad de poder tener éxito, de aprovechar, pues que estemos mentalmente preparados, que nuestra propia cabeza pues ya juegue a favor de obra, que esto parece algo que debería ser así, pero no es tan habitual, y es que nuestro cerebro está preparado para mantenernos tranquilos, sin agobios, y muchas veces pues eso va en contra de nuestros objetivos. Así que vamos con la última parte de estos juegos de lógica y vamos a ver cómo incorporamos estos juegos de lógica al entrenamiento diario, que como te decía es una de las bases de las 8 disciplinas del dragón, el que seamos capaces de integrarlo en el día a día, para hacerlo además de una forma efectiva, accesible, y fortaleceremos ese pensamiento lógico, crítico, prácticamente sin darnos cuenta. Solo hay que tener esa planificación correcta. Juegos de lógica puede ser una buena manera de empezar a trabajar para, bueno, pues conseguir esos beneficios que nos gustaría alcanzar con este entrenamiento diario. Vamos a ver estrategias, recomendaciones para incluir esos juegos de manera práctica, de manera sostenible, como te decía, en el día a día, en nuestro día a día. Lo primero que te recomiendo es dedica tiempo diario para estos juegos de lógica, y simplemente hay que establecer un momento específico al día para resolver juegos de lógica. Y bueno, pues así seremos capaces de convertir esta práctica al final en un hábito. Incluso hablamos de que pueden ser unos minutos al día, pero que pueden tener un impacto tremendo en el desarrollo del pensamiento lógico. Como estrategia, bueno, pues establece un horario fijo. Dedica 10, 15 minutos diarios, por ejemplo, justo después de desayunar o justo antes de acostarte.
Usa los tiempos muertos, aprovecha momentos como los desplazamientos en transporte público, los descansos en el trabajo, pues al final pues para resolver un sudoku, unos puzzles, unos acertijos desde el móvil. Un ejemplo, los sudokus, por ejemplo, resuelve un sudoku o un problema de lógica que no sea muy largo durante el desayuno o porque además es que eso puede ser una grandísima manera de empezar el día con energía mental ahí durante el desayuno, prueba de lógica. Segundo consejo, incorpora variedad de juegos, no siempre los mismos juegos. Diversificar es esencial para mantener el interés, para que tengamos ganas de hacerlo y bueno, pues para que vayamos desarrollando las diferentes áreas cognitivas. Y es que si vamos alternando entre distintos tipos de juegos de lógica, vamos a poder desarrollar un espectro más amplio de esas habilidades, desde lo que podríamos hablar la deducción, hasta la creatividad o esa visualización espacial. Como estrategia, cambia de formato regularmente. Un día pues prueba un rompecabezas visual, al día siguiente un acertijo verbal, otro día un problema matemático. Siempre explora nuevos desafíos. Busca juegos o acertijos que aún no hayas probado, como por ejemplo, imagínate un escape room, unos tangramas, bueno, pues algo que pueda servirte. Y si no, pues bueno, resuelve un sudoku durante la semana laboral, por ejemplo, y luego los fines de semana dedícalo a actividades más complejas, como puedan ser esto que estamos hablando de los escape rooms, o por ejemplo acertijos de detectives, o problemas matemáticos. Así estarás ya creando un hábito y además estarás cambiando el tipo de juego para mantener el interés en todo esto que estamos haciendo y sobre todo para desarrollar, como te decía, diferentes facetas de ese pensamiento lógico o ese pensamiento crítico. Usa también aplicaciones y plataformas digitales, que las hay, y es que, bueno, el acceso a juegos de lógica digital nos tiene que facilitar el poder integrarlo en el día a día y existen muchas aplicaciones y muchos sitios web que tienen una gran variedad de puzzles, de acertijos, de problemas de lógica y además los tienen en diferentes niveles de habilidad. Es importante también huir de esa frustración si es continua, ¿no? Te puedes descargar aplicaciones que son especializadas, por ejemplo, apps de sudokus, problemas matemáticos, rompecabezas, escape rooms virtuales. También puedes participar en comunidades online, foros, grupos donde se comparten pues este tipo de acertijos y soluciones. Plataformas como Lumosity, Brilliant, ofrecen entretenimiento diario que combina esos ejercicios de lógica con juegos interactivos para, bueno, pues al final conseguir mantener tu interés. También te recomiendo que resuelvas juegos de lógica en grupo. Esto funciona muy bien. Las reuniones familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Porque además eso fomenta la colaboración y bueno, pues añade una dimensión social a ese entretenimiento mental. Y es que los juegos grupales también pueden ser desafiantes y también pueden ser muy motivadores. Entonces, como estrategia, organiza sesiones grupales. Dedica una noche a la semana, por ejemplo, a juegos de mesa, de lógica, como el Cluedo, el Dixit o Codenames, cualquiera de esos que se juegan en grupo. También puedes participar en eventos grupales, prueba actividades como los escape room físicos, los torneos de ajedrez, bueno. Como ejemplo, en una reunión familiar puedes organizar una sesión para resolver acertijos juntos o, bueno, intenta un escape room virtual en equipo, con tus amigos, con los miembros de tu familia. Vamos a hablar también de cómo integrar esos juegos de lógica en el ambiente laboral, que también es un lugar muy interesante para ir trabajando esto de la lógica. Pero ya estamos un poco ahí en ese tiempo de nuestro patrocinador. Así que, bueno, pues te voy a recomendar uno de nuestros libros, te lo cuento y después volvemos con esto de los problemas de lógica. ¿Qué libros te voy a recomendar? Bueno, pues fundamentalmente te voy a recomendar uno que tiene que ver
con todo esto de lo que estamos hablando, que no es otro que nuestro propio método para entrenar nuestro éxito, que no es otro que las 8 disciplinas del dragón. Así que vamos con las 8 disciplinas del dragón, luego volvemos y seguimos con esto de la lógica. Vamos con ello. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con las 8 disciplinas del dragón. Este es nuestro método para entrenar nuestro éxito. Estamos hablando de un libro que cuesta menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Es decirte que es un libro que incluso lo tenemos en inglés, porque bueno, se comercializa también en el mercado anglosajón. Es un método, una introducción a un método muy sencillito de trabajo diario para que puedas estar preparado pues para cuando llegue esa posibilidad de éxito, ¿no? Esas oportunidades. Y bueno, pues son trabajitos muy normales del día a día, pero que van a ir preparando nuestra mente. Bueno, pues dentro de las 8 disciplinas del dragón tenemos mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, que es con lo que estamos ahora con todo esto de la lógica, del pensamiento crítico, del lateral. Gestiona tu riqueza. Bueno, pues cuando hablamos de gestionar la riqueza, lo que hablamos es de gestionar el tiempo, que es la única riqueza que tenemos. Bueno, pues aquí tienes otro libro. Estamos hablando de cómo aprender a gestionar bien el tiempo. Bueno, pues si te llevas estos 2 libros en borjapascual.org, no vas a pagar gastos de envío. Que te llevas 3, te regalamos un 4.º libro. Que te llevas 4 libros, no pagas gastos de envío y te regalamos un curso valorado en 69 euros. Eso en borjapascual.org. Pero, como te decía, menos de 10 euros y lo vas a poder encontrar en las principales librerías, plataformas online y también en borjapascual.org, que además pues verás toda esa oferta formativa que tenemos en cuanto al emprendimiento. Una de las secciones precisamente es ese entrena tu mente, entrena tu éxito, esa capacidad mental que tenemos que desarrollar para ser grandes emprendedores. Bueno, vamos a seguir con esto, con la aplicación al día a día de estos juegos de lógica, y lo habíamos dejado precisamente en esa integración de los juegos de lógica también en el ámbito laboral. Y es que, bueno, en el lugar de trabajo pues pasamos muchas horas y esos juegos de lógica también pueden ser una herramienta importante para mejorar esas habilidades como la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo, cosas que son importantes. Además, puede aliviar un poquito el estrés, fortalecer las relaciones entre los compañeros. Vamos, que nos va a venir muy bien practicar esto de la lógica. Como estrategia, te recomiendo que incorpores desafíos lógicos en las reuniones. Comienza, por ejemplo, tus reuniones con un acertijo rápido para estimular esa creatividad y ese pensamiento lógico del equipo. Pero también puedes organizar torneos. Fomenta esas competiciones amistosas con sudokus, con problemas matemáticos, con rompecabezas visuales. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Imagínate que vas a tener una sesión de brainstorming. Bueno, pues plantea ese acertijo verbal o un problema de lógica para calentar la mente de esos participantes. Verás que el resultado en las reuniones además será mucho mejor. También podemos personalizar los juegos según las metas, según los niveles, ¿no? Y es que es importante. Si elegimos juegos de lógica que se adapten a tus intereses y a tus objetivos personales, pues esto va a garantizar que la práctica sea motivadora, ¿no? Y sea importante, relevante para tus necesidades cognitivas. Bueno, pues como estrategia, evalúa tu nivel actual.
Comienza con los juegos simples y bueno, aumenta progresivamente la dificultad. Cada vez que resuelvas un problema, eso te va a generar herramientas para poder resolver algunos más complejos. Pasar directamente a los complejos, si no tienes experiencia en resolución de problemas lógicos, pues no tienes esas plantillas de resolución que son tan importantes para poder llegar a buenas soluciones. Así que importante que vayas creciendo en dificultad. Luego define objetivos. Si deseas mejorar habilidades específicas como el razonamiento numérico o la visualización espacial, pues elige juegos que trabajen esas áreas. Por ejemplo, ¿estás aprendiendo matemáticas? Bueno, pues incorpora juegos como problemas de series numéricas o acertijos matemáticos. Bueno, y si prefieres, por ejemplo, desarrollar la creatividad, pues opta por rompecabezas visuales, por analogías, que son tan importantes. Como séptimo consejo, utiliza juegos de lógica como una actividad recreativa. Diviértete con los juegos de lógica, de verdad son muy divertidos. Y es que los juegos de lógica no siempre tienen que ser una actividad solitaria o una actividad formal. También pueden ser una forma de divertirse, una forma de relajarse, de desconectar de las preocupaciones diarias. Así que yo como estrategia te voy a hablar de combinar la relajación con los desafíos. Resuelve un puzzle mientras escuchas música relajante o mientras disfrutas de una bebida caliente. Llévalos también siempre contigo porque, si mantienes ese libro de acertijos o una aplicación de lógica a mano, habrá pequeños momentos de desconexión, de ocio, donde vas a poder trabajar esta cualidad, ¿no? Por ejemplo, en un viaje en tren, pues abre el cuaderno de sudokus o usa una aplicación para resolver problemas lógicas y así lo que vas a hacer es, pues pasar ese tiempo, divertirte, pero además mantener tu mente activa. Es algo muy interesante. Octavo consejo, ponte recompensas, motívate para ir progresando. Establece metas y date recompensas por alcanzarlas, pues eso te va a ayudar a mantener la motivación y a mantener el interés en esos juegos de lógica. Para hacer esto, establece metas semanales. Por ejemplo, voy a resolver esta semana 5 sudokus o voy a hacer 3 acertijos complejos en esta semana. Genera ese sistema de recompensas, pues date un pequeño premio como una golosina, una pausa prolongada, siempre, pues eso, después de completar un juego que haya supuesto un desafío para ti. Claro, si completas un rompecabezas, por ejemplo, de alta dificultad, pues recompénsate con una película, con una salida especial. Bueno, tú sabes qué es lo que te motiva, pues utiliza ese conocimiento que tienes de ti mismo para fomentar esta actividad. También te voy a recomendar que introduzcas a los niños en los juegos de lógica, es vital. Los niños también pueden beneficiarse de manera tremenda de los juegos de lógica. Yo lo hago habitualmente con mis hijos. Y es que además lo podemos integrar en actividades educativas o recreativas, bueno, pues para fomentar habilidades de razonamiento desde una edad temprana. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, puedes usar juegos adaptados a su edad, que yo lo hago. Y entonces, bueno, pues introduces a los niños en rompecabezas simples, en tangramas, en juegos de mesa diseñados para ese nivel. También los puedes meter así en las actividades familiares. Pues, por ejemplo, que resuelvan un acertijo juntos, que jueguen a un juego de estrategia en grupo o que participemos todos en un problema de lógica cuando vamos en el coche hacia un destino, ¿no? Y es una manera de estar entretenidos. Por ejemplo, te digo que proporciones a los niños juegos como Rush Hour o Levy Read, que bueno, pues al final combinan entretenimiento con desafíos lógicos. Y bueno, pues para ellos puede ser un juego y al final pues están trabajando su razonamiento lógico. También te recomiendo que hagas un seguimiento de tu proceso. Lleva un registro de cuántos juegos has completado, de lo que has ido avanzando, qué mejoras has logrado, ¿no? Y bueno, pues mantén la motivación e identifica esas áreas en las que necesitas trabajar más, los tipos de problema que peor se te dan, ¿no? Créate un diario de lógica. Anota, como te decía, esos juegos que has resuelto, los tiempos empleados, la dificultad encontrada y además ahí tendrás un repositorio para luego pues, poder ofrecer estos juegos a tus amigos, tu familia, bueno. También de vez en cuando ponte exámenes, evalúa
tus habilidades periódicamente. Al final vas a hacer lo que serían retos más avanzados a medida de lo que vayas progresando. Para hacer esto, bueno, pues compara el tiempo que tardaste en resolver un sudoku básico al inicio y en unas semanas de práctica pues puedes medir el progreso. Ahora, ¿cuánto tardas en un sudoku del mismo nivel? Importante. Así que, como ves, incorporar los juegos de lógica en la rutina diaria no es solo algo posible, sino que también es enormemente beneficioso para fortalecer el pensamiento lógico y para fortalecer el pensamiento crítico. Al final vamos a dedicar unos minutos al día, vamos a ir cambiando el tipo de juegos, vamos a trabajar en equipo, lo vamos a integrar en nuestro entorno laboral y todas estas actividades pues pueden convertirse en una parte divertida, enriquecedora de tu vida cotidiana, de tu día a día. Al final, con paciencia, con constancia, con creatividad, los juegos de lógica pueden transformar tu manera de pensar y pueden ayudarte a abordar los desafíos diarios con mayor claridad y, bueno, con mayor confianza. Aquí vamos a terminar todo esto que hemos hablado de los juegos de lógica, ¿no? Al final, juegos de lógica, el entretenimiento mental que despierta tu pensamiento lógico y crítico, que era como definimos toda esta sección. Y bueno, pues podemos concluir que los juegos de lógica son herramientas muy importantes para desarrollar ese pensamiento lógico, para desarrollar ese pensamiento crítico, de manera entretenida y de manera fácil. Más allá de esa parte del componente recreativo, pues estos juegos sabemos que van a fortalecer habilidades como el razonamiento estructurado, la resolución de problemas, la creatividad. Y si incorporamos juegos de lógica en ese entrenamiento diario, en esas 8 disciplinas del dragón que están integrados, pues mejoraremos no solo ese rendimiento mental, sino que también fomentaremos una actitud más positiva hacia el aprendizaje, hacia los desafíos, hacia los retos. Y es que en este mundo en el que cada vez se nos exigen capacidades analíticas y adaptativas más potentes, pues los juegos de lógica son una forma muy efectiva y muy divertida de mantenerse mentalmente en forma y preparados para cualquier reto, preparados para cuando lleguen esas oportunidades que nos hagan llegar a tener éxito en los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, pues estaremos perfectamente entrenados para el éxito. Y mañana hablaremos de un gran emprendedor en nuestras historias de emprendimiento. Así que, como ya hemos llegado al final de nuestro tiempo, te invito a que estés por aquí mañana y te digo lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.